Bueno, para desarrollar el primer ejercicio, lo que debemos es simplemente observar y compararlo con el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras se basa en el siguiente argumento. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c es igual a la hipotenusa, donde a normalmente está dado por la altura y b está dado por la base. Recordemos que la hipotenusa también es el cateto opuesto al ángulo de 90 grados, que es como el más importante de localizar. Entonces me voy a concentrar, por ejemplo, en el primer planteamiento. Basado en ese argumento, podría yo decir que el cateto opuesto, en este caso, de 90 grados, el cateto opuesto, o sea, el lado opuesto del ángulo de 90 grados, en este caso sería R. O sea que R reemplazaría a la C. Por lo tanto, C es igual a R. La altura en este caso sería T. Entonces A igual a T. Y S sería la base. Entonces B igual a S. Si reemplazamos en este caso cada uno de los valores, según nuestro argumento, podríamos decir entonces que R al cuadrado es igual a T al cuadrado más S al cuadrado, que es básicamente lo que nos están planteando. Ahora, recordemos que cuando estamos sumando, el orden de los sumandos no altera el resultado, lo que quiere decir que esta fórmula también podría estar dada de la siguiente manera: R al cuadrado es igual a S al cuadrado más T al cuadrado, ¿sí? Que es igual, ambos en este caso respaldan el teorema de Pitágoras, que nos dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Por lo tanto, en el primer caso sí estaría respaldando como tal el teorema de Pitágoras. Así debemos hacerlo con cada uno de los ejercicios. Para la solución del segundo ejercicio, lo primero que debemos reconocer es cuáles son los tipos de triángulos y poder desarrollarlos. En este caso es importante reconocer los tres tipos de triángulos. Tenemos el triángulo equilátero, donde todos sus lados son iguales. Tenemos el triángulo isósceles, donde dos de sus lados son iguales y uno diferente. Y tenemos el triángulo escaleno, donde todos sus lados son diferentes. ¿Listo? Pero ojo, porque acá no solo nos hablan de eso, también nos hablan de los triángulos según sus ángulos. Entonces tenemos acá un triángulo acutángulo, lo que significa que sus ángulos son menores de 90 grados. Tenemos también un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos mide 90 grados, es igual a 90 grados. También tenemos un triángulo obtusángulo, donde uno de sus ángulos es mayor de 90 grados. ¿Sí?
Entonces, al ya reconocer cuáles son, lo que tenemos es ver si cumple las características. Por ejemplo, vamos a dibujar un triángulo isósceles. Cuando dibujamos un triángulo isósceles, recordemos que dos de sus lados son iguales, ¿cierto? Entonces vamos a hacer dos lados totalmente iguales. Y al medir sus ángulos vamos a notar que efectivamente cada uno de sus ángulos mide menos de 90 grados. Por lo tanto, el primer triángulo sí cumple las características. Los isósceles son normalmente triángulos acutángulos. Y así tenemos que ir dibujando cada uno y ver si cumplen las características. ¿Listo? Si no cumplen las características, voy a hacer de una vez, por ejemplo, acá el punto 73, un triángulo escaleno. Recordemos que para dibujar un triángulo escaleno, pues todos sus lados son diferentes. Entonces podría yo, por ejemplo, hacer este tipo de ángulos donde cada uno de sus lados son medidas diferentes. Y es obvio que no puedo hacer un triángulo rectángulo con medidas diferentes, ¿cierto? O vamos a ver si se podría. Tendría yo que dibujar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y en este caso, notemos que puedo dibujar un triángulo rectángulo cuyas medidas sean diferentes, ya que esta medida es diferente a esta, ¿cierto? Y es diferente a esta. Por lo tanto, sí cumpliría también las características. En ese caso, mi recomendación es primero dibujar el triángulo por el lado de isósceles, rectángulo o equilátero, ¿cierto? Y luego sí tratar de buscar que la medida de los ángulos sí nos da. Así podemos desarrollar cada uno de estos ejercicios. Bueno, para desarrollar este tipo de ejercicios sí es bien sencillo, ya que lo único que nos dan son las medidas de los segmentos. Entonces tenemos que hallar el segmento. Recordemos que los segmentos es la distancia que hay de un punto a otro. En este caso, si yo intento desarrollar el punto 77, que me dice que de A a B hay 3, lo que significa que lo que me está diciendo es que la distancia que hay desde este punto hasta este punto serían 3. Y de B a C habría 4, o sea que la distancia que hay de este punto a este punto serían 4. Pues me piden hallar la distancia, en este caso de la altura. Ok, entonces yo voy a escribir acá mi teorema de Pitágoras y empiezo a desarrollarlo de la siguiente manera. Tengo entonces que 3 al cuadrado es igual a al cuadrado más, en este caso, 4 al cuadrado. Por lo tanto tengo que es 9 igual a al cuadrado más 16 al cuadrado, ¿verdad? Al reemplazar los valores, en este caso me va a dar que 16 menos 16 es igual a al cuadrado. Lo que me va a dar 16 menos 9, pues me va a dar menos 7. 9 a 16 estarían 7 veces igual a al cuadrado. En este caso, como ustedes podrán observar, no se podría resolver la operación teniendo en cuenta que me va a dar una raíz negativa. Entonces, en este caso me daría que es la raíz de menos 7 igual a la altura, y esto no se puede resolver. Recuerden que las raíces negativas no existen. Por eso en la última pregunta le están diciendo esto, en cuáles de los casos no es posible calcular la medida indicada, porque cuando usted lee este tipo de valores, pues va a saber que es por este tipo de resultados. ¿Listo? Entonces básicamente lo que tienen que hacer es calcular en cada uno de los valores este tipo pues reemplazando los valores, encontrar a través del teorema de Pitágoras cada uno de los valores. Bueno, estos problemas son más fáciles de desarrollar teniendo en cuenta que, pues por ejemplo en este caso nos hablan de la torre inclinada de Pisa. Entonces, vamos a suponer que esa es la torre inclinada de Pisa. Nos dice que la distancia que hay desde este punto hasta este punto son 56 metros. Que la distancia vertical que separa la distancia, o sea que hay una distancia desde acá hasta acá
de 3,9 metros. Y nos están pidiendo hallar en este caso la distancia que hay de altura o de línea vertical. ¿Listo? Pues usamos el teorema de Pitágoras. En este caso solo, digamos que con esta explicación usted ya sabría lo que tiene que realizar. En el siguiente ejercicio lo mismo, una escalera de 5 metros de largo. Entonces voy a suponer que esta es la escalera. Tiene 5 metros. Está entonces está apoyada contra una pared con la base separada 2,5. Bueno, entonces acá lo que me está diciendo es que de este punto a este punto hay 2,5. ¿A qué altura del piso se encuentra? Bueno, me están pidiendo entonces hallar la altura, que en este caso sería X. Usted ya sabe también cómo desarrollarla. Si la diagonal de un terreno de forma cuadrada, bueno, me están hablando acá de un cuadrado. Me están diciendo que la diagonal, o sea que la línea que cruza acá, mide 4, en este caso 4, raíz de 6. Bueno, ¿cómo puedo hallar el valor? Pues lo mismo, si es un terreno cuadrado, recordemos que este valor vale X y que este valor vale X, ¿cierto? Al reemplazarlo dentro de nuestro teorema de Pitágoras, podríamos afirmar entonces que 4 raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado es igual a x elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Por lo tanto, acá me quedaría como si 4 elevado al cuadrado sobre 6 elevado al cuadrado, se va la raíz, me quedaría entonces 16 por 6 igual a x al cuadrado, 2x al cuadrado. Y ahí para abajo, pues ya resolver el ejercicio. ¿Ok? Veamos qué sigue también acá. Bueno, este también es sencillo. Recordemos que lo que tenemos que hallar son los valores de restantes. Y vamos a aplicar en este caso cómo se halla el área de un círculo. ¿Cierto? Para hallar el área de un círculo, recordemos que utilizamos la fórmula de pi por radio al cuadrado. ¿Cierto? El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. En este caso dividido entre 2. ¿Por qué? Porque si notan cada uno de los círculos está a la mitad. Entonces tenemos que hallar primero por el teorema de Pitágoras cada uno de los lados y luego con esos valores encontrar el área. Básicamente así resolveríamos la guía del día de hoy.